Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde desmenuzamos cada drama, cada giro de guión y cada suspiro apasionado de nuestras telenovelas favoritas. Hoy estamos aquí para hablar de una historia que nos ha tenido al borde del asiento, una historia de amor, pasión y por supuesto grandes riesgos. Sí, señoras y señores, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem y Hande, esa pareja que nos ha robado el corazón y que no para de ponernos los pelos de punta. Prepárense porque vamos a explorar la pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar Kerem por Hande? Y por supuesto, ¿qué peligros ha enfrentado en el camino? Si les gusta el chismecito, los romances imposibles y las emociones fuertes, este es su lugar. Así que acomódense, agarren sus palomitas de maíz, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún detalle de nuestras futuras exploraciones dramáticas. ¡Vamos allá! Kerem y Hande, solo mencionar sus nombres ya evoca un torbellino de emociones, ¿verdad? Desde el principio su historia ha sido una montaña rusa. Hemos visto cómo su conexión ha crecido, cómo han superado obstáculos aparentemente insuperables y también cómo han tomado decisiones que nos han dejado con la boca abierta. Pero en medio de toda esa pasión, ha habido un elemento constante: el inmenso, a veces hasta imprudente, compromiso de Kerem hacia Hande. No estamos hablando de un simple enamoramiento, esto es algo que va más allá, una entrega total que lo ha llevado a situaciones de verdadero peligro. Y es que a lo largo de su camino, hemos visto a Kerem arriesgarlo todo: su reputación, su estabilidad emocional, su futuro, incluso su propia seguridad física. ¿Recuerdan cuando? Antes de que me emocione demasiado, vamos a poner un poco de contexto para aquellos que se incorporan a esta aventura. Estamos hablando de una serie, ¿verdad? Una que ha conquistado nuestros corazones con su mezcla perfecta de romance, drama y comedia, y en cuyo centro tenemos a Kerem y Hande, dos almas que por el destino, o quizás por el guión, están predestinadas a encontrarse y a desafiarlo todo. Ahora, vamos a adentrarnos en la telaraña de acontecimientos que han marcado la historia de esta pareja. Kerem, al inicio, nos lo presentaron como un hombre con una vida aparentemente tranquila, una vida con cierta comodidad y hasta cierto punto predecible. Pero todo eso cambia cuando Hande entra en su vida. Desde el momento en que sus miradas se cruzan, algo en él se transforma. Se vuelve más apasionado, más impulsivo y, bueno, un poco más imprudente, todo se ha dicho. Y es que Hande, con su personalidad arrolladora, su independencia y su determinación, despierta en él una necesidad de protegerla y de luchar por ella que nunca antes había sentido. Esto no es solo un flechazo, amigos míos, esto es un terremoto emocional que sacude sus cimientos. Pero, ¿qué peligros ha enfrentado realmente Kerem en este camino? No se trata solo de los típicos conflictos amorosos, no, aquí estamos hablando de situaciones que lo han puesto en verdadero riesgo. Uno de los primeros grandes desafíos que Kerem enfrentó fue la oposición de su familia y su entorno social a su relación con Hande. Para ellos, Hande no encajaba en su mundo de privilegios y convenciones. Vieron en ella una amenaza para el status quo, una perturbación en la armonía de su existencia cuidadosamente construida. Pero Kerem no se amilanó. En lugar de ceder a las presiones, se rebeló, desafió las expectativas y defendió su derecho a amar a quien él eligiera. Esto, aunque pueda sonar romántico, tuvo consecuencias importantes para él. Hubo enfrentamientos familiares, intrigas, manipulación e incluso intentos de separarlos. Y en cada uno de esos momentos, Kerem se jugó su reputación, su relación con sus padres y hasta su propia herencia. Pero él siguió adelante impulsado por ese amor incondicional y esa fe ciega en su conexión con Hande. Y ese es solo el principio, amigos. Porque las cosas se pondrían aún más intensas. Recuerdo una escena en particular donde Kerem, en un intento desesperado por proteger a Hande de una situación muy peligrosa, se enfrenta a un grupo de personas que querían hacerle daño. En ese momento Kerem no pensó en las consecuencias. Su único objetivo era asegurarse de que Hande estuviera a salvo, incluso si eso significaba ponerse él mismo en la línea de fuego. Esa escena, amigos, fue un claro ejemplo de la magnitud de su compromiso y del peligro que estaba dispuesto a enfrentar por ella. No se trataba de una simple bravuconada, sino de una demostración de amor puro y desinteresado. En esos instantes vimos al verdadero Kerem, un hombre capaz de darlo todo por la persona que ama. Y es que en esta historia los peligros no solo fueron físicos.
Kerem también enfrentó peligros emocionales, situaciones que lo llevaron al borde de la desesperación. Y que pusieron a prueba su propia salud mental. La manipulación, los engaños, las traiciones, todo esto fue minando su confianza, creando dudas y alimentando su vulnerabilidad. Hubo momentos en los que Kerem estuvo a punto de rendirse, de creer que su relación con Hande era un error, que la lucha no valía la pena. Y esos momentos, amigos, fueron tan dolorosos como cualquier enfrentamiento físico. Verlo sufrir, ver cómo luchaba contra sus propios demonios, fue desgarrador. Pero incluso en esos momentos oscuros, Kerem encontró la fuerza para seguir adelante, para aferrarse a ese hilo de esperanza que lo unía a Hande. Y esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a las adversidades, es lo que lo hace tan admirable y tan inspirador. También vimos cómo en ocasiones, Kerem se enfrentó a peligros relacionados con su trabajo. En su mundo de negocios, las envidias y las rivalidades no son solo una cuestión de competencia, sino que pueden convertirse en algo muy peligroso. Hubo situaciones en las que Kerem se vio envuelto en tramas que ponían en riesgo su empresa y su reputación. Y en cada una de esas situaciones, su compromiso con Hande y con su felicidad siempre fue su mayor motivación. No le importaba poner en riesgo su propio futuro profesional, si con ello podía asegurar el bienestar de la mujer que amaba. De hecho, esta es una de las constantes en su comportamiento, anteponer las necesidades de Hande a las suyas propias. Es una entrega total que raya en lo imprudente, pero que también nos muestra la profundidad de sus sentimientos. Y claro, no podemos olvidar los momentos en los que Kerem tuvo que lidiar con los examores de Hande, esos personajes que aparecían para generar celos, intrigas y por supuesto, más dramas. Estos no eran solo rivales románticos, sino también elementos que ponían a prueba la paciencia y la templanza de Kerem. Hubo momentos en los que la incertidumbre, la duda y la inseguridad lo invadieron por completo. Pero una vez más, su amor por Hande fue su ancla, la fuerza que lo mantenía a flote en medio de la tormenta. Y es que a pesar de todos los obstáculos, Kerem nunca ha dejado de creer en su relación, nunca ha perdido la esperanza de un futuro juntos. Su fe en Hande es inquebrantable, y eso es lo que le ha permitido superar cada uno de los desafíos que se han cruzado en su camino. Pero a todo esto, ¿qué opina Hande? Es importante recordar que ella no es una damisela en apuros, sino una mujer fuerte e independiente que también ha tenido que enfrentar sus propios desafíos. Ella valora el amor y el apoyo de Kerem, pero también sabe que su propia felicidad no puede depender totalmente de él. Hande es una mujer que se defiende por sí misma, y eso es precisamente lo que la hace tan admirable. En muchas ocasiones, la relación de Kerem y Hande se ha visto marcada por las diferencias en sus personalidades. Kerem impulsivo y apasionado, Hande reflexiva e independiente. Estas diferencias, aunque a veces han generado conflictos, también han sido un complemento perfecto para ambos. Se han desafiado mutuamente, se han apoyado en sus debilidades y se han enriquecido con sus virtudes. Y es que el amor, en su esencia, se trata de eso, de aceptar al otro tal y como es, con sus defectos y virtudes, y de crecer juntos como personas. Y Kerem y Hande en su camino lleno de riesgos y desafíos, han demostrado que su amor es capaz de superar cualquier obstáculo. Han aprendido a comunicarse, a confiar el uno en el otro y a luchar juntos por su felicidad. Y aunque el camino no ha sido fácil, la recompensa ha valido la pena. Claro que no todo ha sido un drama sin tregua. También hemos tenido momentos de felicidad, de risa y de complicidad que nos han permitido ver el lado más tierno y divertido de esta pareja. Esos pequeños instantes, esos gestos de cariño y esos momentos compartidos son los que han alimentado nuestra esperanza y nos han dado razones para seguir creyendo en su amor. Y es que al final, en medio de todo el caos y el drama, lo que realmente importa es esa conexión especial que existe entre ellos, ese lazo que los une y que los hace inseparables. Y eso es precisamente lo que nos engancha tanto de esta historia, la forma en que Kerem y Hande luchan por su amor, la forma en que se apoyan mutuamente y la forma en que son capaces de superar cualquier obstáculo. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Y es que en la vida real, como en las telenovelas, el amor es un camino lleno de desafíos, de riesgos y de recompensas. Pero volviendo a nuestro tema central, el peligro que enfrentó Kerem por Hande, hemos visto que fue una constante en su relación, desde los peligros sociales hasta los peligros físicos y emocionales, Kerem arriesgó todo por ella. Su historia nos muestra que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una lucha constante, un desafío que nos exige valentía, entrega y compromiso. Y Kerem
M en cada una de sus acciones, ha demostrado que su amor por Ande es inquebrantable, que está dispuesto a ir hasta el fin del mundo por ella. Y esto, amigos, es lo que nos hace amar tanto a este personaje, esa combinación de pasión, determinación y lealtad que lo convierte en un héroe romántico. Y es que al final del día, ¿quién no querría tener un Kerem en su vida? Alguien que esté dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros, alguien que nos ame con tanta intensidad y que nos defienda ante cualquier adversidad. Pero cuidado, este tipo de historias, aunque nos encanten en la ficción, también nos hacen reflexionar sobre el equilibrio en las relaciones, sobre la importancia de la individualidad y sobre los límites que debemos establecer en el amor. Porque al final del día una relación sana debe estar basada en el respeto mutuo, en la confianza y en la libertad, y no en la dependencia y en el sacrificio absoluto. Y es que aunque el amor de Kerem por Ande sea inspirador, también nos hace cuestionarnos hasta qué punto estamos dispuestos a ceder por la persona que amamos. Porque en última instancia, el amor no debe ser una carga, sino una fuente de felicidad y crecimiento personal. Pero bueno, dejemos las reflexiones profundas para otro momento, que hoy estamos aquí para celebrar la pasión y el drama. Y no podemos negar que la historia de Kerem y Ande nos ha dado mucho de ambas cosas. Hemos visto cómo este hombre se ha enfrentado a las convenciones sociales, a la manipulación, a la traición y a la propia inseguridad, todo por el amor de una mujer. Hemos sido testigos de su transformación, de su evolución como personaje, y de su entrega total a Ande. Y aunque su camino ha estado lleno de obstáculos, hemos sido testigos de que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Es una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla, que nos ha hecho reír, llorar, sufrir y sobre todo, creer en el poder del amor. Y es que el amor en sus múltiples formas, siempre será una fuente inagotable de inspiración y de drama. Y la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de ello. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no es un camino fácil, pero que con valentía, determinación y compromiso podemos superar cualquier obstáculo. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de esta exploración dramática. Hoy hemos recorrido el apasionante y peligroso camino de Kerem, un hombre que arriesgó todo por Ande. Hemos visto su valentía, su entrega, su pasión y también sus momentos de vulnerabilidad. Hemos analizado cada peligro, cada desafío y cada decisión que lo llevó a jugársela por la mujer que ama. Y hemos concluido que su amor, aunque a veces imprudente, es una fuerza poderosa que ha logrado superar cualquier adversidad. Y si hay algo que nos ha enseñado la historia de Kerem y Ande es que el amor, en todas sus formas, siempre será un tema fascinante y una fuente inagotable de inspiración. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Gracias por su tiempo, su atención y su pasión por las telenovelas turcas. Sus comentarios y apoyos son lo que hacen que este canal siga vivo y vibrante. Quiero recordarles que me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les ha parecido la historia de Kerem y Ande? ¿Creen que el amor justifica arriesgarlo todo? ¿Hay alguna escena o momento en particular que les haya marcado? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y reflexiones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se unan a nuestra comunidad. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones dramáticas. Activen la campanita para recibir las notificaciones y estar al día con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Porque aquí, en este rinconcito de dramas y emociones, siempre tendremos algo nuevo que compartir. Así que gracias una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. No olviden que el drama siempre nos espera.